ver si se nos centran un poco más. Pero yo creo que está mejor. No, para que él pueda tener su monitor aquí de frente también, porque si no se para. Se nos acercan, acérquense. No se queden tan atrás. Atrás no pasa nada. Atrás no. Aquí adelante nadie le va a hacer nada. Queremos darle la bienvenida, ¿verdad? Para estar acá con nosotros. Hermano, antes de continuar adelante, te quiero recordar algo. El domingo vamos a tener, ¿a qué hora el servicio? A 5 de la tarde. Recuerden, no sé si en el servicio de la mañana yo lo anuncié, pero queremos venir de traje. Perdón. Para poder tener ahí un tiempo de convivio, ¿verdad? Ustedes entendieron de traje, porque eso yo lo aprendí aquí. Así que ustedes conocen mejor que yo el término. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por podernos reunir un día más. Vamos a orar antes de darle este lugar. El día 24, déjenme volver a anunciar esto. Día 24, vamos a comenzar nuevamente. Vamos a comenzar con un ministerio de matrimonio, ¿verdad? 2:30 de la tarde vamos a comenzar. Recuerden, ministerio de matrimonio, próximo sábado. Así que les animamos a llegar para poder recibir todas estas enseñanzas. Esos son anuncios muy generales. Domingo, ya les dije, 5:30 de la tarde va a ser el servicio. Vamos a traer cualquier cosa de comer para poder pasar un tiempo de convivio. A las 5. El 30 me lo puse y con las 2:30 se me quedó el 30 ahí. Edgar, los jóvenes. Para recordarles el 12 de julio, conferencia de jóvenes, del 12 al 15 de julio. Del 12 al 15 de julio. El domingo vamos a estar dando detalladamente todos los costos, todas las cosas. Vamos a la iglesia a tratar de ayudar lo más que pueda en este evento para que los jóvenes puedan ir, ¿verdad? Así que esos son los anuncios así generales. Y sin más preámbulo, voy a pedirle entonces al hermano pastor Alexander que pase al frente para así comenzar este tiempo. Antes vamos a tener un momento de oración. Venga, tener un tiempo de oración. Alexander es pastor en la iglesia bautista Altura de Luyanó, Ciudad de La Habana. Es en Ciudad de La Habana. Él es profesor de seminario también bautista de La Habana. Él es parte de las clases del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento a nivel 3 y nivel 4, que abarca las epístolas de Pablo y el Apocalipsis. Ya. O sea que él es parte del Nuevo Testamento, las cartas paulinas y Apocalipsis. Así que damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Él también, déjenme decirle que lo conozco, o sea, estudiamos juntos. Él tiene su esposa, tiene sus 2 niñas, evidentemente están en Cuba. Siente pasión por el evangelismo, o sea, es algo. En el seminario, un momento, en Cuba es prohibido predicar abiertamente, y hubo un momento en que comenzó un movimiento, y él fue uno de los principales en ese movimiento, donde íbamos al Parque Central. El Parque Central es uno de los lugares más céntricos, el nombre lo dice, ¿no? de la ciudad de La Habana. Y ahí comenzamos a predicar y a dar cultos públicos, y tuvimos problemas con el gobierno, todas esas cosas, y uno de los promotores en esta parte, o sea, realmente el que el Señor usó le puso ese sentir fue a él, o sea, alguien que tiene pasión por predicar el evangelio. Queremos que de alguna manera esa pasión pues ser compartida también para toda nuestra iglesia. Queremos que nuestra iglesia sienta pasión por predicar el evangelio. Vamos a orar, hermano. Vamos a tener el momento de oración. Señor, te damos gracias por tus bondades, tus cuidados, que son nuevos cada mañana. Gracias porque tú siempre has estado atento a nuestras necesidades. Gracias porque un grupo de tus hijos están acá reunidos, han decidido apartar de su tiempo para venir a aprender, Señor, de tu palabra, de estas instrucciones. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú uses a mi
Alexander, y que sea un canal de bendición para toda la iglesia. Prepara nuestras vidas, nuestros oídos para escuchar aquellas cosas que tú tienes listas ya para nosotros. Bendícenos, Señor, y gracias por la oportunidad que nos has dado de tenerlo a Él aquí. En el nombre de Jesucristo oramos, te damos las gracias. Amén. Sin más preámbulos, le doy el lugar entonces. Bien, hermano, doy gracias al Señor por poder estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy aquí en Las Vegas y le doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir este tiempo. Lo que vamos a estar compartiendo no es nada nuevo, simplemente son las cosas que están en la Biblia y espero que sea de bendición para la vida de ustedes. Yo estoy pastoreando en Ciudad de La Habana. Soy uno de los pocos pastores que tienen ministerio en la misma iglesia donde conoció el Señor. Yo conocí al Señor en la iglesia donde ya llevo 12 años de pastor, aunque llevo 20 y pico de años como cristiano de esa misma congregación, pero en el año 2000, cuando yo salí para estudiar en el Seminario Bautista, un pastor ocupó ahí el pastorado, el pastor Israel Martín, y yo entonces fui a estudiar al seminario. Él tuvo un pastorado de 6 años. En el 2004 yo me gradué del Seminario Bautista y fui a trabajar al occidente de la isla de Cuba, a un lugar que se llama la provincia de Pinar del Río, y ahí estuve pastoreando durante 2 años. Así que 4 que estuve en el seminario más 2 que estuve pastoreando cubrieron los 6 años que el pastor Israel entonces terminó su pastorado para ir a dedicarse a tiempo completo al seminario de La Habana. Y entonces la iglesia donde yo conocí al Señor casi 20 años atrás me pidió para que fuese el pastor de la iglesia, y ahí entonces he estado desde el 2006 y ya vamos a cumplir casi 12 años de ministerio pastoral. Nuestra iglesia es una iglesia que trabaja en el sistema de células, un sistema, un equilibrio entre una iglesia tradicional y la iglesia de células. Ha organizado ya más de 8 iglesias hijas en diferentes lugares de la isla de Cuba, y la meta es que el evangelio llegue a todas las personas. Así que una de las cosas que hemos usado es este material que quiero compartir con ustedes, y vamos al evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo en el capítulo 16. El Evangelio de Mateo, capítulo 16. Dice el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y este pasaje es clave en el Nuevo Testamento. Es el momento en que Jesús, para mí, es el pasaje de graduación de los discípulos. El día de su graduación. Ellos habían estado con Jesús durante 3 años, escuchando el Evangelio, habían sido entrenados, y Jesús lo lleva a una rara área de Israel, Cesarea de Filipo. Para ese tiempo, esa ciudad está al pie del monte Hermón, exactamente donde nace el río Jordán. Ahí hay como unos manantiales en el monte Hermón, y de ahí entonces el río Jordán viene bajando hacia el Mar Muerto, aproximadamente 100 kilómetros de recorrido. Ahí al pie del monte Hermón está nuestra ciudad, Cesarea de Filipo, una ciudad totalmente pagana, llena de idolatría. Se consideraba en los tiempos bíblicos como la ciudad donde habitaba Satanás. De hecho, hay ahí como una abertura hacia la tierra, hacia el abismo, que ya no es tan profunda porque los cambios han hecho que se haya ido rellenando, pero hay como una abertura, como una cueva, pero en realidad es un abismo, que los judíos le llaman la garganta de Satanás, porque ellos creían,
Había tanta maldad en ese lugar, había un templo a César, un templo a Baal, en fin. Y ellos creían que la persona que se caía por ahí iba directamente al infierno, porque identificaba toda la maldad. Y es interesante que Jesús llevó a los discípulos ahí y los paró al frente de esos altares. Hoy se pueden ver los altares. Y les hizo una pregunta. ¿Quién soy yo? Y ellos respondieron. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, algunos de los profetas que han vuelto a la vida. Y Jesús entonces le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Una de las cosas que no sé si ustedes lo han podido descubrir, pero una de las cosas que yo he podido ver a lo largo del tiempo que he estado enseñando en la iglesia, en Cuba, la mayor experiencia por supuesto en Cuba, pero aún en las veces que he estado aquí en los Estados Unidos, he descubierto dos cosas. Una, hay mucha gente en las iglesias que dice que son cristianos y no lo son. Y lo otro es que hay mucha gente en la iglesia que no ha conocido o no sabe quién realmente es Jesús, el Cristo. ¿Quién es Cristo? Y eso es lo que Jesús estaba interesado. De hecho, cuando él hizo la pregunta, ¿cuánta gente respondió? Le dijeron, uno Juan el Bautista. Hay gente dentro y fuera de la iglesia que no sabe quién es Jesús. Todos los días oímos noticias aquí de gente que tiene una idea errada de quién es Cristo. Y vemos a un Cristo, en la mentalidad de las personas, vemos a un Cristo que está de acuerdo con el pecado. Vemos a un Cristo religioso. Ayer salió en un lugar una fotografía acerca de Jesús que lloraba, que cuando la tocan que llora, en fin, y la gente, sí, porque es una imagen de Jesús. Ese no es Jesús. Antes de venir para acá dieron una noticia. Cristo es llamado, y eso es verdad, en el Antiguo Testamento, la rosa de Sarón. Pero hay una persona en un lugar que tiene una rosa y dice que como Cristo es la rosa de Sarón, esa rosa sana. Ese no es el Cristo de la Biblia. Y cuando vemos las personas tienen una idea, en Cuba hay personas que son santeras, son idólatras, tienen una prenda idólatra y tienen un crucifijo y dicen, mi prenda es cristiana. ¿Qué nosotros le diríamos a esas personas? ¿Cómo decirle a un brujero que su prenda, que él dice que es cristiana, es diabólica y que no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia? ¿Y cómo decirle a una persona que es cristiana, que dice que es cristiana, y cuando uno mira su vida, se da cuenta que su vida no tiene nada que ver con la vida de un cristiano? Porque sus frutos no son cristianos. Sus frutos son de personas que no han conocido a Cristo. Porque al fin y al cabo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una de las cosas que yo he estado compartiendo primero en mi vida personal es tener una idea clara del Cristo que yo creo. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, todos los que estamos aquí somos cristianos. ¿Somos hijos de Dios todos? ¿O hay alguna persona de visita? Todos somos hijos de Dios. Todos hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿No es así? Amén. Los discípulos habían confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero ¿cuál era lo que Jesús tenía en mente? Ellos iban a ir al mundo, un mundo sin Cristo, a decirle al mundo que Él, el que los había llamado, el que le había perdonado sus pecados, era realmente el Mesías de Israel. De hecho, los judíos estaban esperando aquí al Mesías. Lo tenían delante de sus ojos y no lo conocían, porque el Cristo que ellos estaban esperando era otro. Era un Cristo político que los librara de la opresión del Imperio Romano. Era un Cristo que no era el Cristo de la Biblia, no era el de la profecía. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo conocieron. Tenemos que tener eso bien claro. Entonces Jesús estaba interesado en que sus seguidores tuvieran una idea clara de quién es Él
para que esa idea la transmitiesen al mundo que no le conocía. Porque si nosotros no sabemos quién es el Cristo que nosotros estamos siguiendo, ¿de qué Cristo le vamos a hablar a la gente? Cuando nos presente, le predicó un mensaje a mi iglesia hace unos meses atrás, a mi iglesia, o sea, a la iglesia de Cristo donde yo he sido pastor. El Cristo que tú sigues es el Cristo de la Biblia, es el verdadero. Y si ustedes analizan personas que ustedes conocen, que dicen que son cristianas, que sí, uno se da cuenta que es un Cristo que ellos se han inventado. Es un Cristo que ellos se han inventado. Un Cristo que está de acuerdo con su pecado, con su vida, que no habrá. Es un Cristo que se lo han inventado. Entonces lo que hacen es ponerle cosas. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. La gente en los días de Jesús tenían una idea errada de quién era Cristo. Uno, Juan el Bautista. ¿Jesús era Juan el Bautista? No. Otros, Elías. ¿Jesús era Elías? El gran profeta de los milagros. No era Elías. ¿Alguno de los profetas que ha vuelto a la vida? Ninguno de los profetas era Cristo. El Cristo tenía condiciones específicas que lo iban a distinguir dentro de todo ese, por decirte, dentro de todo ese arsenal de gente. Lo iba a distinguir. Y es importante eso. Si nosotros queremos ser evangelismo y ganar a la gente, tenemos que tener la idea clara de quién es el Cristo de la Biblia. Porque nos encontramos conceptos teológicos que uno dice, ¿y de dónde sacaron eso? Nos encontramos conceptos acerca de la figura de Jesucristo y uno dice, pero es que realmente ellos no son cristianos. Leí un libro hace poco que decía, miren, un libro hace poco, solamente leí la carátula, era de un musulmán, el autor es un musulmán y decía, buscando a Cristo, encontré a Mahoma. Y es un creyente arraigado a su fe, pero ven el error del concepto. Porque, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Con un Dios falso. Entonces, hermanos, yo he venido no para demostrar conocimiento. He venido para juntos conocer, aclarar, afirmar el Cristo que nosotros conocemos. Porque vivimos en un mundo que está vendiendo a otro Cristo, enseñando a otro que no es el Cristo de la Biblia. Han tergiversado todo para acomodar. Hay gente que dice, y si Dios existe y Cristo es verdad, ¿por qué no se acaban las enfermedades? Porque andan buscando un Cristo milagroso. Y el Cristo de la Biblia es un Cristo que hizo milagros, pero su ministerio no era hacer milagros. Su misión no era hacer milagros. Todavía estuviese en la tierra sanando gente, porque tiene que caer enfermo. Todavía estuviese en la tierra. Un Cristo que ayudara a los pobres. Jesús ayudó a gente pobre. Pero su misión no era esa. Un Cristo que librara al pueblo de Israel de la opresión del Imperio Romano. Un Cristo que a Jesús le hicieron preguntas relacionadas con la política. ¿Es justo que le paguemos impuestos a César? ¿Qué dices tú de eso? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y por ahí Jesús fue enfocándose en realidad en lo que era su ministerio. Y cuando de alguna manera cuando lo tuvo que declarar, ¿qué dijo? Le dijo a Pilato, delante de él, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando Jesús le fue a responder, dice la Biblia que Pilato dio la orden de que sacaran a Jesús. No pudo escuchar la respuesta del Señor. Y Jesús también dijo, para esto ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y para esto ha venido el Hijo del Hombre, para rescatar y salvar lo que se había perdido. Entonces son características que distinguen al Cristo verdadero. Bueno, aquí tengo una esfera
que la he compuesto para que vayamos avanzando. Porque es verdad que nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Eso es misión A de la iglesia. Pero la pregunta es, si no sabemos el contenido real del mensaje que vamos a exponerle a los que no lo conocen, ¿cómo creerán? Porque si nosotros tenemos un falso concepto de Cristo, un concepto errado, lo que vamos a transmitir, ¿qué cosa es? El error. Lo que vamos a transmitir es el error. Y esa persona, porque al final el Evangelio es un movimiento de la palabra de Dios. Yo gané, uno le predica a uno, a usted lo gana una persona. Y usted le predica a otra, y esa persona gana a otra. Y esa persona va a ganar a otra y a otra. Y es una cadena. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Evangelio llegue, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero si en esa cadena se transmite un error, el error va a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Y la imagen de Cristo se ha ido distorsionando. Y eso de alguna manera ha pasado. Y hay iglesias que son cristianas, que dicen que son cristianas, pero en realidad no conocen a Cristo. Y cuando uno mira el evangelio que transmite, que es un evangelio que no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia, un evangelio basado en conceptos humanos, en cosas raras, y uno dice, ¿cómo es posible? Porque Jesús dijo, han creído el error. Y la Biblia atestigua que se ha enviado un espíritu de error. Y la gente quiere creer a su propio concepto. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia ha trazado un camino. No son tres, es uno. No son dos o tres verdades, es una sola verdad. Absoluta, que no cambia. Eso significa que si mi concepto no está de acuerdo con esa verdad, no es que esa verdad se tiene que adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar a esa verdad y tengo que renunciar y tengo que cambiar. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces espero que estos 2 días, hoy y mañana, sean de bendición. Mañana específicamente vamos a ver ya lo que es la parte práctica. Cuando me encuentro con la persona y cómo le presento el Evangelio. Y más que eso, les aseguro, miren, les adelanto, un adelanto de mañana. La iglesia primitiva extendía el reino de Dios a través de las oportunidades diarias. Ellos no esperaban, no, que venga un predicador invitado, que no es el caso. No, que vamos a hacer una campaña, no, que vamos a hacer esto. No, ellos no esperaban eso. A través de las oportunidades diarias, tenían eso en mente. Y de esa manera extendían el reino. Y como era a través de las oportunidades diarias, ¿cuántas oportunidades tenían en el día? Miren, el que se tomaba el café con él todos los días en el mismo garaje, donde iba a comprar en el mercado, la misma persona que lo atendía. El mendigo o el homeless que veían en la calle todos los días por el mismo lugar. ¿Te acuerdan del hombre que pusieron el cojo que sentaban en el templo hermoso? Pedro y Juan iban a la hora de la oración, iban a orar junto con el templo, junto con los judíos al templo. Y en eso se encuentran con el hombre y el hombre les pide para su necesidad física, por favor, una limosna. Y ellos le dijeron, mira, nosotros no tenemos ni oro ni plata. Voy a abrir un paréntesis aquí en el mensaje, en lo que quiero compartir. ¿De dónde los líderes de ciertas iglesias han sacado la idea de que la iglesia, para que funcione, tiene que tener dinero? ¿De dónde han sacado eso? Porque los discípulos que estaban con Cristo eran pobres. Sí, la iglesia está en contextos diferentes. No es lo mismo en Cuba que aquí. Aquí hay que pagar taxas, pero es un mecanismo. Pero el fin de la iglesia no es tener riqueza. El fin de la iglesia es alcanzar al mundo que no tiene a Cristo. Porque cuando el anticristo venga, ¿de qué vale que coja la cuenta de nuestras iglesias con millones de dólares? ¿De qué vale?
¿De qué vale eso? ¿De qué vale que coja que todo sea de oro? ¿De qué vale eso? Ese no es el fin de la iglesia. Sí, tenemos que tener recursos, porque es en diferentes contextos. Aquí, por ejemplo, aquí pagan tax, la iglesia no paga tax, es propietaria del templo, son diferentes cosas. En fin, eso hay que ajustarlo al contexto, pero la misión es la misma. La misión es alcanzar al mundo que se está perdiendo. Esa es nuestra misión. Y nosotros contribuimos con nuestros bienes, como las iglesias del Nuevo Testamento contribuían con Pablo para que se extendiera el Evangelio. Pero si Pablo no tenía dinero, él seguía predicando. ¿Sí o no? Bueno. Él seguía predicando. Y seguía. Eso es importante, porque hoy en día todo gira alrededor de lo material y que se yo, que se cuál. Cuidado, eso es un falso evangelio. Que no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia. No le crean al pastor Isasi, vayan a la palabra de Dios que está ahí. Entonces, esa es la idea. Vamos entonces a ver la primera esfera, que dice el Cristo el Rey. José, ¿me ayudas ahí proyectando Bueno, ese es el pasaje de Mateo 2.2 y Zacarías 9.9. Quiero que alguien busque Zacarías 9.9 y algún hermano me haga el favor de leerlo. A ver, alguien busca Zacarías 9.9. Lo pueden leer, no aparece en la pantalla. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esa es una de las profecías del Antiguo Testamento. Tienen que entrar gente por Jerusalén, pero el rey verdadero, el único. Una de las cosas que estaba escrita es que iba a entrar por la ciudad de Jerusalén. ¿Montado en qué? En un asno, en un pollino. Sí. Eso fue lo que preguntaron los magos cuando Herodes oyó eso. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Era un rey, no al estilo de Roma. Una de las cosas que distinguía a Cristo es que era rey. Después vamos a ver por qué. Porque tenía realeza. Otra cosa, iba a entrar por la ciudad de Jerusalén. Sí, José, me sigues ayudando. Ok, ahí. El único rey victorioso del linaje profetizado en la descendencia de Abraham. Otra característica. ¿Sabías que por Abraham es el padre de la nación hebrea? Y que una de las cosas que estaba profetizada para el Cristo verdadero es que a través de su línea sanguínea, a través de la línea de Abraham, de su sangre, venía el Cristo. ¿Cómo es que hay hoy que separan gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, ni tienen nada que ver con el linaje de Abraham y dicen, yo soy Cristo? Ojo con eso. Ahora hay un movimiento ahora que está hablando de que Cristo es una mujer. ¿Ustedes han visto eso? ¿Lo han visto o no lo han visto? Miren, hay un grupo que se llama los Creciendo en Gracia, o los SSS. El Cristo de ellos es una mujer. Y no era el loco este. Exacto, pero ese se murió. Ahora dicen que es la mujer de él, que el Espíritu Santo, miren esto, que el espíritu de Melquisedec, ¿recuerdan a Melquisedec? Rey de Salem. Dice, porque dice, igual que Melquisedec, a quien Abraham dio los diezmos, ese que ahora es Cristo y que es una mujer, y así andan predicando y son miles de personas las que están yendo detrás de esos grupos, siguiendo a un Cristo que no tiene nada, una herejía, una cosa que no tiene nada que ver con la palabra. Entonces es importante. Es importante entender lo que estaba profetizado. Del linaje de Abraham, ligado por Abraham. Recuerden lo que Jesús dijo, recuerden lo que dijo Mateo cuando escribió en Mateo. Si ustedes buscan el Evangelio de Mateo, en Mateo 1, miren lo que dijo
el escritor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por la descendencia, la profecía decía hijo de Abraham, porque la promesa fue dada a través de Abraham. Por eso cuando nació Isaac, cuando nació cuando nació Ismael, ya Dios le dijo a Abraham, nació, pero este no es. Y el año que viene, por esta fecha, Sara tendrá un hijo. Ese es el linaje escogido, destinado, elegido a través de la promesa, hasta que llegara el cumplimiento. No es cualquiera, no era Abraham, no era Ismael, era Isaac. Y eso es importante, que entendamos todo lo que precede al nacimiento de Jesús, escrito y detallado exactamente como lo dice la palabra de Dios. Haría una entrada, bueno, de eso hablamos, una entrada jubilosa por la ciudad. Zacarías 9:9, Lucas es el momento en que Lucas, el autor, describe cuando Jesús entra, el único que entró. O sea, así se cumplió en la persona de Jesús. No solamente era del linaje de Abraham, entró por la ciudad de Jerusalén victorioso. Y las personas comenzaron a aclamarlo. He aquí el rey de los judíos. Y Hosana, ¿recuerdan esos momentos? Y Jesús entró cumpliendo la profecía. Y por eso cuando los fariseos le dijeron, dile a tus seguidores que se callen, ¿qué le dijo él? Si estos se callan, las piedras hablarían. Ahora, la Biblia también dice que el Cristo es justo, el único justo. ¿Usted sabe lo que significa el único justo? El único que es sin culpa. Porque les hago una pregunta ahora. Y es la pregunta clave que le vamos a hacer a las personas que no tienen. Es la pregunta clave que va a responder la pregunta que las personas nos hacen en la calle. ¿Quién es el único justo? Porque ¿cuál es el problema del hombre? Quiero escuchar alguna respuesta. ¿El problema del hombre cuál es? A ver, ¿cuál es el problema del hombre ahora mismo? El pecado. ¿Ustedes están claros? Es que hay problema en la Casa Blanca. Es que hay problema en Cuba. Que tiene que cambiar. Es que uno anda a pie y otros tienen carro. Es que uno tiene documento y otros no tienen documento. Es que unos son buenos, se creen buenos y los otros son malos. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. El problema del hombre es el pecado, que está separado de Dios. Ese es el problema del hombre. Lo que vemos en el mundo, lo que vemos en el mundo actual, los robos, la violencia, las violaciones, los asesinatos, todo eso está relacionado con una situación que tiene el hombre, que está separado de Dios. Lo que vemos en la televisión, lo que son las consecuencias de esa situación. Como el hombre está separado de Dios, está lejos de Dios, está proyectando la humanidad un comportamiento que no agrada a Dios. Y todo lo que vemos es producto de eso. El hombre está separado de Dios, está fuera de su ambiente. Fue creado para tener relación con su Padre. El único, cuando dice justo, el único que ha nacido justo, sin relación con ese problema, es Cristo. Dice, nacido de mujer, pero sin pecado. Sin relación con ese problema del hombre. Nosotros lo hemos heredado. Y todos los seres humanos que nacen en este planeta nacen separados de Dios. Y tenemos un comportamiento que no honra a Dios. Somos malos por naturaleza. Nos gusta hacer lo malo. Ese es el comportamiento del hombre. Y nosotros hemos cambiado ese comportamiento. De alguna manera no lo hemos cambiado del todo. Por eso tenemos que cuidarnos de la tentación. Porque la tentación, ¿qué hace? Nos lleva a un comportamiento que se relaciona con una naturaleza que está relacionada con el problema original.
El problema es el pecado. Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero si no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, empiezan a aflorar en la vida de uno actitudes que están relacionadas no con el Señor, sino con ¿quién? Con el pecado. Uno le da mala contesta a la mujer de uno, la mujer de uno le da una mala contesta, uno se coge una ira y puede agredir a una persona a un momento determinado, y nosotros que hemos conocido a Dios tenemos que orar para que el Espíritu Santo vaya controlando cada área de nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa con los que no conocen a Cristo? El comportamiento de ellos es totalmente natural, relacionado al 100% ¿con qué? Con el pecado, y por eso hacen las cosas que hacen. Ahora, el único justo, Jesús. Por eso me gusta la imagen de Juan en el Apocalipsis. Cuando se abre el libro, los 7 sellos, que se ve que aparece. Miran al cielo y dice, ¿hay alguien digno? Dice, ninguno. Miran para la tierra. ¿Hay alguien digno? Nadie. Miran para debajo de la tierra. ¿Hay alguien digno debajo de la tierra? Nadie. Dice, no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrirse. Cuando Juan vio eso, lloraba, porque eso significaba que no había esperanza para redimir al hombre. No hay nadie. Y dice, hay uno solo, el Cordero inmolado. La palabra inmolado significa uno que ha sido sacrificado, uno que tiene las marcas, uno que tuvo que dar su vida. Hay uno solo que es digno. Y cuando el Cordero abre los 7 sellos, el único digno es Jesús. El único que puede hacer justo al hombre es Jesús. El único que tuvo poder para quitarle el poder y la autoridad a Satanás del pecado y de la muerte, con lo cual está ligado. Al vencer al pecado vence la muerte, porque el pecado, la muerte es fruto del pecado. El único que tuvo autoridad para vencer a Satanás y vencer a la muerte en su resurrección y declarar justo a todo ser humano en su nombre, como dice la Biblia. Hemos sido declarados justos en su nombre. El único que puede llamar a los pecadores a un arrepentimiento genuino es Jesús. Por eso dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28 y 29. Vengan a mí, todos, no unos cuantos, todos. Porque la salvación es providencialmente para todos, pero no es de todos. Todos. Vengan todos, los que escuchen, los que tengan la oportunidad, los que quieran escuchar, vengan todos. Y yo os haré descansar. Y la palabra descanso que se usa ahí es superior a todo lo que el hombre había experimentado. Superior al descanso del sábado. ¿Recuerdan en Génesis? Descanso del sábado. Superior al descanso que el pueblo de Israel disfrutó en la entrada de la tierra prometida. Cristo da un descanso superior. Porque más que físico, que fue lo que experimentó el pueblo, es un descanso espiritual. Que va más allá del que hoy tú y yo disfrutamos. Porque el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos dice, pero queda un reposo, queda otro para el pueblo de Dios. Porque nosotros estamos reposando espiritualmente en el Señor, pero aún sufrimos. Porque vivimos en un mundo que no es el mundo de Dios. Aquí todavía el pecado cohabita. Nuestro ser espiritual vive en un cuerpo que no está redimido. Tenemos tendencia al mal. Pero cuando Cristo venga, o cuando nosotros muramos, y como dice Pablo, y esto que es corruptible se vista de incorrupción, o el Señor venga y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, todas esas cosas que dice la Biblia, cuando esta naturaleza se transforme, el reposo que vamos a experimentar es superior al que hoy disfrutamos. Porque estaremos en el lugar del Señor, en un mundo que no tiene nada que ver con el pecado, y nosotros redimidos. Amén. Y el Señor es el único que nos puede declarar justo. El único justo es Jesús. ¿Por qué la gente busca otras cosas? No, a mí me salvó una oración. ¿Sí? No, a mí me salvó. Ustedes saben a lo que me refiero. A
A mí me salvó que me di un baño con unas flores. A mí me salvó que fui a un lugar y di un dinero. A mí me salvó que fui a... Hindúes van al río, o sea, a bañarse en el Ganges y celebran una celebración que se llama el Kumbh Mela, o baño sagrado. Millones y van ahí a bañarse y a pedir que sus almas sean purificadas a un Dios que es falso y que no puede hacer nada y que es mentira. ¿Usted sabía eso? Que es mentira, que son inventos que el diablo ha hecho para entretener al hombre, para que se pierda y alejarlos del Cristo verdadero. Gente confiando en una piedra, habiendo un Dios vivo, confiando en una virgencita. Ay, porque la Virgen María, teniendo un Dios que está vivo y que está listo y que es justo y que fue el único que justificó al hombre en el sacrificio en la cruz y que tiene la puerta abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Salvador, dice Hebreos, vamos a ese pasaje de Hebreos 8:6, quiero que alguien lo busque. Un hermano, Hebreos 8:6, puede leerlo. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Un sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera. Uno que es superior a todos los que fueron antes de él. Porque ¿se recuerdan cómo era el asunto en el Antiguo Testamento? El asunto era el siguiente: el templo tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro de oro, estaba la mesa de la propiciación, el sacerdote entraba, ofrecía, ponía los panes, todo eso se cambiaba diariamente, pero detrás del velo estaba el arca del pacto, donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios, una vez al año, sobre la capa que cubría el arca que se llamaba el propiciatorio. Una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre ajena, o sea, que no era de él, entraba y rociaba ahí y Dios perdonaba al pueblo. Y si lo perdonaba, cuando el pueblo de Israel estaba en el día de Yom Kippur, estaba afuera, esperando que el sumo sacerdote saliera vivo. Eso significaba un año de perdón, un año, 365 días de perdón. Al otro año lo mismo, pero dice que este sacerdote, dice el libro de Hebreos, un mejor pacto. Y dice también el libro de Hebreos, me encanta ese libro, es mi favorito del Nuevo Testamento. Entrando, Jesús dice, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y entró y abrió otra cosa, abrió un camino nuevo, más excelente y vivo, un camino vivo, porque Él está vivo. Porque los animales que ofrecían su sangre no podían resucitar, morían, la muerte tenía poder sobre ellos, pero Jesús puso su vida y al tercer día se levantó entre los muertos. La muerte no tiene potestad sobre Él y abrió un camino nuevo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso implica que tú y yo tenemos acceso diario a la presencia de Dios. Un sacerdote, uno que está mediando constantemente, día y noche, que fallamos y Él intercede por nosotros, que está listo para perdonar y que ante cualquier pecado del hombre cometa, su sangre descansa en el altar. Listo. Por eso Juan dijo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Uno que está constantemente intercediendo. Por eso dice que es humilde, lo dejó todo y se humilló y vino a este mundo a dar su vida. Hay una palabra en rescate. La bíblica es redención. Vino a redimir al hombre. Literalmente significa, la palabra redención
literalmente significa a quitarle la atadura. Era la misma que se usaba en los tiempos antiguos cuando alguien compraba un esclavo. Los esclavos siempre estaban atados, ya sea con unas esposas, de soga, en fin, siempre eran atados. Y cuando llegaba el dueño y le decía a la otra persona, yo compré este esclavo, lo primero que hacía era quitarle las ataduras. Para liberarlo, cuando en el momento en que le quitaba la soga o las esposas, lo que fuera, de las manos, del grillete, lo que fuera, de sus manos y de sus pies, eso era que lo redimía, lo liberaba del otro dueño. Ya no perteneces a este. Cuando lo quitaba, decía, ya él no es tu dueño, ahora soy yo. Nosotros éramos esclavos por naturaleza ¿de qué? Del pecado y de Satanás. Pero Cristo rompió las ataduras. Y dice la Biblia en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa libertad, eso que se usa ahí, libre, conocéis la verdad es Jesús, os hará libre. Libre nos libera de todo. Por eso es el rescate. Sí, José. Ahora, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo, Señor? Y eso es importante. Que nosotros entendamos que el Cristo que nosotros hemos creído es el verdadero. ¿Cuántos están conscientes de que siguen al Cristo de la Biblia? Amén. Ese es el que tenemos que conseguir. Si no tenemos eso claro, ¿cómo llevar ese mensaje? ¿Cómo llevar un mensaje confuso a un mundo que está perdido? Y es lo que pasa, que vemos hoy. Que vemos que hay lugares que dicen que son cristianos y están llenos de gente, y están llenos de inconversos. Tienen mucha gente, pero no son cristianos, no conocen a Jesús. Cuando uno les pregunta, no saben quién es Jesús. Sus proyecciones en la vida van más hacia un comportamiento que está lejos de Dios que conoce realmente al Señor. Por eso es importante. Aquí solamente uno, miren, este fue el anuncio que tiré. Eso es una foto que tomé en la televisión. Miren eso. Sí, me ayuda. Sigue pasando. Sí, eso es un... No, atrás. Ve atrás. No, ahí pasa eso. Otra de las cosas que dice el libro de Hebreos, un rey indestructible. Uno que no sería vencido. ¿Por qué? Porque todos los reyes en el Antiguo Testamento, ¿qué había pasado con ellos? Habían perdido su realeza. Este era un rey que gobernaba no solamente en la vida del hombre, o no solamente en la creación, sino también que tenía autoridad para gobernar la vida del hombre. Eso es lo que llamamos en la Biblia, lo que la Biblia llama el señorío de Cristo. Que Cristo llega a tu vida y a mi vida y comienza a transformar nuestra vida y comienza a transformarnos hasta que se convierte en el Señor de la vida de uno. Entonces, ¿tu vida de quién es? ¿Es tuya? Allá en Cuba, la gente dice, mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera. Déjame decirte que si tú eres cristiano, tu vida no es tuya. Tú fuiste comprado por el precio de alguien. Y la Biblia dice que fue Cristo. Él es el rey de tu vida. ¿Nosotros qué somos? ¿Cuál es el término que la Biblia usa, entre otras cosas, para nosotros los que hemos conocido a Cristo? ¿Que somos qué cosa? Hijos de Dios, pero somos también siervos. Entonces, si tú eres un siervo, es porque tienes un dueño que te manda y que te dice lo que hay que hacer. Y quiero abrir un paréntesis aquí en lo que estoy compartiendo. Para nosotros, el hecho de que Cristo sea Señor de nuestra vida implica que en ocasiones, y en más de una,
tenemos que renunciar a lo que a Él no le agrada, aunque nos guste a nosotros. Puede que haya algo en nuestra vida que nos guste, pero ¿quién manda? O manda el Señor, o mandamos nosotros. Pablo se enfrentó con eso. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, no es tu yo, no es mi yo, no es lo que a ti te gusta, no es lo que a mí me gusta. La pregunta no es, hay una, iba a decir una jabita, pero no sé si ese término. Una bolsa. Una bolsa. Hay una bolsa de mercado esa que te dan afuera en el mercado en Cuba, que dice, lo mío primero. En vez de decir maquetón y la bonita, se dice lo mío primero. Exacto, dice, lo mío primero. A veces nosotros actuamos así, con el Señor. Lo mío primero, Señor, yo tengo que dormir, yo tengo que descansar, yo tengo que esto, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para lo otro, yo tal cosa. Entonces la pregunta es, ¿y Él es el Señor? ¿Ese es el Señor? Que nosotros lo ponemos en el trono y lo quitamos y lo ponemos y lo quitamos y lo ponemos y lo quitamos. Él es el Señor. Es como cuando uno se casa. Mi vida ya no es mía, es de mi esposa. Mi dinero no es mío, es de los dos. Sí, porque si no te quedas sin nada. Mi casa, ya no es mi casa. Es de los dos. Yo llevo 12 años de casado. Y puede ser que, de hecho, que hay personas que llevan más años que yo de casado. Pero en los 12 años, ha sido ya desde los 12 años, a los 3 años ya me di cuenta ya de que nadie tiene el matrimonio perfecto. Ni los pastores. Porque a veces la gente dice, los pastores, somos de carne y hueso, caballero. De carne y hueso. No somos ángeles, somos de carne y hueso. Nos cansamos, tenemos sueño, nos fatigamos. Somos de carne y hueso. Y gloria a Dios. Libre el Señor a mí, a Lázaro, no sé si hay otro pastor aquí, de creer que nosotros somos más de lo que realmente somos. Es mejor reconocer las debilidades, porque las debilidades te fortalecen. ¿No lo dice el pastor Isaac, lo dice la Biblia? ¿Qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y le necesito idea, ¿qué tiene que ver eso con el matrimonio? Aquí va la idea. Nadie tiene un matrimonio perfecto. No aspire a tenerlo. No existe. Lo que vale, lo que sí existe es esto. Un matrimonio saludable. Perfecto no existe. Primero, porque el primer imperfecto que hay dentro de ese matrimonio, ¿quién es? Yo mismo. El primer imperfecto que hay en el matrimonio mío soy yo. Que tengo falta de perfección. Y que tengo que depender de Dios, porque si no me levanto un día eso, siendo pastor y todo, y si no estoy en contacto con el Señor, y si no estoy orando, le doy una mala contesta a mi esposa. Y a Dios eso no le agrada. Pero es que usted, a los esposos que están aquí nunca le ha pasado eso. Y si la esposa no ora y no está en contacto con ese Cristo que es el Señor, que es el Rey Todopoderoso, no puede cumplir su rol de esposa. Y quiere mandarle en la casa, quiere mandar al esposo y que... Las mujeres, nunca olviden esto no es una conferencia de matrimonio. El hombre es cabeza, la mujer es ayuda de Dios. Eso es importante. El hombre es cabeza, el proveedor, el que marca, el aproba que marca hacia dónde va el hogar. Pero tú sabes quién es la que manda de verdad en toda la casa, en la administración y todo eso. La esposa.
dice la Biblia? Dice, la mujer sabia con sus manos edifica su casa. Y la necia con sus manos la destruye. Eso es lo que dice la Biblia. No dice otra cosa. Y lo de nosotros es eso, proveedor y tratar a la mujer como a su flaco. Y sí, y a veces, mira, a veces hay hombres que se paran y dicen, no, porque la mujer fue la que tuvo la culpa, que Génesis, que fue la que pegó y que todas esas cosas. ¿Eh? Usted sabe cuando la Biblia usa en Génesis que la serpiente hablaba con la mujer. No sé si el pastor Lázaro ha compartido eso en algún momento. Cuando usa, la palabra que usa ahí en el idioma hebreo es un frecuentativo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la serpiente habló más de una vez. No habló una vez, habló varias veces con Eva, hasta que la convenció. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando le daba oportunidad a la serpiente a que hablara con su mujer? No, es que eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue eso. Le dio oportunidad a la serpiente. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, hijitos, hay una advertencia en el Nuevo Testamento para el pueblo de Dios. No deis lugar al diablo. No deis lugar. Bueno, cerramos la parte más. El verdadero y eficiente sacerdocio, uno que es de verdad, uno que no es por un año. ¿Para cuándo es? Para siempre. Uno que no te perdona, este año estoy perdonado y el otro año otro de nuevo, el día de Yom Kippur, no, ahora uno que te perdonó para siempre y que el camino está abierto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Había ido y gastado todo lo que el padre en los años había sacrificado, la herencia, todo, lo tuvo en poco y lo botó todo y vino sucio, sin apariencia personal, destruido, pero con temor en su corazón. Y ahora cuando llegue, ¿cómo va a ser todo? Mi padre me votará o no me votará. Esas cosas venían en su mente. Había sido negligente, necio, todo, había olvidado lo que su padre le había enseñado, todo, y él venía adolorido. Y cuando el padre lo vio, salió corriendo, dice la Biblia. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, lo besó, dio la orden de que sacaran el mejor vestido, le mandó a poner zapatos en sus pies. Eso es importante lo que hizo. Los zapatos significaban no podía andar descalzo, porque en los tiempos bíblicos los únicos que andaban descalzos eran los esclavos. Por eso le mandó a poner calzado. Él no es un esclavo, es mío. Tiene alguien que lo representa. Lo abrazó. La terapia del abrazo. Hay un famoso libro que se llama así, La terapia del abrazo. Es una de las terapias que están usando con la gente que regresa de la guerra. Hay gente que no son ni familia de ellos, son terapeutas, y se paran cuando llegan en los aeropuertos, y cuando empiezan a entrar lo único que hacen es que los abrazan, porque un abrazo transmite tantas cosas. Una de las cosas que extraño aquí es abrazar a mis hijas. Es un tiempo, pero es difícil, porque lo primero que yo hago por la mañana cuando me levanto, estoy en la cama, oro y Señor, gracias, una oración cortita. Me levanto para ayudar a mi esposa porque ellas salen para la escuela sobre las 6 de la mañana. Pero nada más que se levantan, voy a la cama, después que me levanto, Señor, gracias, una oración rápida, después tengo mi tiempo. Pero llego a la cama y no le digo nada, las abrazo. Tienen 8 años, son pequeñas, las abrazo. Yo le digo, ¿cómo dormiste? Porque un abrazo del padre de uno lo abraza. Este domingo es el primer día de los padres que voy a pasar lejos de mi casa. Después de tantos años. Es el primero y espero que sea el último. Sí. Un abrazo, lo abrazó. Es eficiente. Es el único que cubrió al hombre con un perdón genuino, no un perdón pasajero, permanente, que el pecado no puede romper. Eso hay que enseñárselo a la gente. ¿Cuánta gente hay afuera suicidándose o pensando en hacerlo porque piensan que su culpa no hay quien se la quite?
que enseñarle que hay un sacerdote, que es Cristo, que los cubre con un manto de perdón. Y que Dios es el Padre que nunca abandona a sus hijos. Y que cubre a sus hijos con un perdón y los limpia y les sana las heridas. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el que nosotros tenemos que enseñarle a las personas. Porque todos nosotros estamos heridos. ¿Sabes? Todos los seres humanos están heridos, física y emocionalmente. Todos estamos heridos, físicos y emocionalmente. Y con el paso de la vida nos damos cuenta que las heridas físicas se sanan rapidísimo. Uno se da una cortada, se mete un martillazo, lo que sea. No te preocupes, pero las heridas sentimentales quedan a veces toda la vida. Y hay gente sintiéndose culpable, y gente pensando que lo que hicieron no hay quien se lo perdone, que esto, que lo culpando gente con situaciones, eso se llama agendas no resueltas. Que Dios las resuelve. Que lo único que ellos tienen que entender es que hay un Cristo que está vivo y que tiene autoridad para perdonarlos. Porque hizo un sacrificio en la cruz que no fue de manera esporádica, una vez, temporal, una vez y para siempre. Y está listo, con sus brazos abiertos, para que todos aquellos vengan y reciban. Ok, José. Un genuino encuentro de adoración entre el hombre y el pecador. O sea, entre el hombre pecador y el Dios vivo. El único que puede hacer eso, el único que puede unir en un momento de adoración al hombre pecador con ese Dios vivo. ¿Quién es? Cristo. ¿Ustedes recuerdan cómo era la adoración en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Uno solo. Y todos los días, una vez al año, a un encuentro con Dios. El único que pudo establecer un tiempo de adoración que no es más que un encuentro entre el hombre pecador y Dios es el Cristo. El único que se abrió un camino nuevo y vivo. El único. El hombre no puede. Juan 3:16, Juan 14:6 son pasajes que nos los dicen. Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único por donde la gente, el hombre puede llegar a Dios soy yo. Donde único el hombre que está muerto en sus delitos y pecados y puede encontrar la vida es en mí. Esas son cosas que la gente necesita saber. Que necesitan entender que la paz que ellos necesitan no se la va a dar ningún psicólogo, ningún libro de autoayuda. El problema es el pecado. Y el único que lo puede resolver es el Cristo. Y necesitan entender eso. Necesitan entender que hay gente que dice, yo soy hijo de Dios. Y no conocen a Dios. Porque uno no puede conocer a Dios si no tiene una experiencia con Cristo. Si no tiene una experiencia con el sacrificio, con el Hijo de Dios que se sacrificó. Era como en el Antiguo Testamento. Si no se sacrificaba el animal, no se podía verter la sangre en el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Hay gente que quiere entrar directo. No se quieren arrepentir, no quieren hacer nada. Por eso, una de las cosas que también vamos a ver hoy es la iglesia. ¿Qué realmente es la iglesia? Sí, José, me ayuda. Por eso la Biblia da un llamado final. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe. El autor y consumador de esa fe. Tenemos que tener nuestra mira hacia dónde? Hacia el Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha vencido al pecado. Porque Él es el único que ha abierto un camino nuevo hacia el lugar santísimo para que el hombre viva una experiencia de oración con Dios. Nosotros no estamos aquí por nuestros propios medios. No tenemos derecho a adorar a Dios por nuestra fuerza ni por los años que llevamos en la iglesia. ¿Usted sabía eso? El derecho a adorar a Dios no está en la ofrenda que damos, en el tiempo que llevamos, en nada de eso. El derecho a adorar a Dios es a través de la cruz. Que el Cristo nos representa y abrió un camino nuevo. No somos nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Todo aquí, ¿quién lo ha hecho?
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ponme la de esa. La que está detrás. Esa. Sí. Ya eso lo oímos. Sigue, José. Sí, ahí. Aquí. Otra cosa que eso quiero para terminar hoy. Ese Cristo, que es el Rey, y que no podemos confundirlo, y que tenemos que tener su imagen bien clara para poder transmitírselo a las personas, dejó en este planeta una embajada. ¿Te sabías? Una representación de su reino. ¿Quién es? Nosotros. Que como dice la Biblia que se llama ese cuerpo, la iglesia. La iglesia, por eso es tan importante, hermano. Tú y yo somos los embajadores. Amén. Para ir a ese mundo que está en tinieblas y hablarles de ese Cristo que vino a resolver el problema del hombre, que es el único que puede justificar al hombre y las cosas que ya nosotros hemos visto. Ahora, hoy también no solamente hay una confusión con la persona de Cristo, hay una confusión con la iglesia también. Y por eso estos dos puntos para mañana llegar a cómo compartir el Evangelio. Vamos a ver algunas cosas acerca de la iglesia. Eso lo dijo Jesús en el pasaje que leímos al principio. No, atrás. Atrás, sí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, es la confesión de Pedro en Mateo 16. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Las puertas del infierno se van a caer cuando llegue la iglesia. Eso es lo que dice. Porque a veces pensamos que las puertas del Hades es como que el Hades nos está atacando. Eso no es lo que dice el pasaje. Lo que el pasaje dice es que la puerta es del Hades y que la iglesia viene avanzando sobre las tinieblas y que las puertas de las tinieblas caen ante la presencia de la iglesia. Eso es lo que dice. Porque la victoria es de la iglesia. A veces pensamos que es el Hades atacándonos a nosotros. Eso no es lo que dice. Es lo que dice es la iglesia alcanzando el mundo y extendiendo el reino. Y donde quiera que llegue la iglesia, las tinieblas caen. Y Satanás de alguna manera es vuelto a ser vencido. Porque la iglesia tiene una autoridad y cae. La gente son idólatras y se convierten. Y cae el reino de las tinieblas en esa casa. Y una persona borracha se convierte y cae las tinieblas que reinaban en la vida de esa persona. Caen. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir al mundo para que caigan las tinieblas? Con la autoridad que nos ha dado el libro de Dios. Vamos a ver algunas cosas sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A ver, ¿qué es la iglesia? En frase así, un conjunto de creyentes. Un conjunto de creyentes. Un conjunto de creyentes en Cristo que forman el cuerpo de Cristo. Eso es importante. Si lo dejamos un conjunto de creyentes, ¿en quién creen? A veces vemos canciones que dicen son cristianos y no dicen nada de Cristo. No dicen nada de Cristo, ni adoran a Cristo, ni alaban a Cristo, ni exaltan el nombre de Cristo. Es un conjunto de personas redimidas en la sangre de Cristo. Porque si ahora mismo en otro lugar puede haber una reunión como esta o más, pero eso es una iglesia. Eso es una reunión. Hay un grupo de personas que se han reunido ahí por un motivo. Nosotros nos hemos reunido aquí hoy con un motivo, adorar a Dios. A través de una conferencia para aprender más de quién, de Dios. Y en el centro de nuestras vidas hay algo común entre nosotros. ¿Qué cosa es? Que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Jesús. Yo en Cuba, usted en su país, donde haya sido, ha conocido a Cristo. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Y por eso somos la iglesia. Porque hoy en día hay una confusión con la palabra iglesia. Que no sé si para ustedes tiene todavía un significado. Pero cuando uno mira la palabra iglesia, ya no hay que preguntar, ¿qué iglesia?
¿Sí o no? Porque hay grupos que dicen que son iglesias y que son Iglesia de Satanás. iglesia de Satanás. La semana pasada salió la Biblia del homosexualismo. Ya la editaron. Ya la están imprimiendo. Una Biblia blanca con una cruz y la cruz, los colores de la bandera del homosexualismo. Ahí vamos. Y la iglesia tal y la iglesia tal. ¿Pero qué iglesia? ¿No entienden? Vamos a ver entonces qué dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Ahora, ¿qué no es la iglesia? ¿Qué no es? Primero, no es un edificio o estructura. Esto no es la iglesia. Esto es un edificio. La iglesia está adentro, que somos nosotros. Que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Hace la gente me pregunta. Yo recuerdo al pastor Ernesto Alfonso le preguntaban: pastor, ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde está la iglesia suya? Y él decía: bueno, la iglesia mía está en diferentes lugares. Unos andan en el hospital, otros andan por aquí, otros andan por ahí. Y la gente me decía: pero la iglesia suya no es la que queda en la esquina tal. No, no, ese es el templo. La gente tiene el concepto errado. La iglesia no es un edificio, no es un club social al que las personas asisten con regularidad por el ambiente que allí existe. Hay gente que dice: ay, que hay gente, aquí no ha pasado. Qué bien me siento. Ay, si la gente dice: ay, qué bien me siento en este lugar. La iglesia no es un lugar para sentirse bien. El que tenga problemas de psicología, que busque un psicólogo. La iglesia es un lugar donde nosotros, es el cuerpo de Cristo que se reúne para adorar a Dios. No es un lugar para meditar y relajarse. Esa no es la iglesia. La gente tiene ese concepto y dice: voy a la iglesia, pero cuando yo entro por esa puerta, siento una cosa así. La paz que nosotros debemos sentir está relacionada más con nuestra relación con Dios que con el lugar donde asistimos. Es una paz espiritual. No es el lugar. No es que si no voy, no. No, si no vas, algo te perderás. Pero Dios está contigo, donde quiera que uno esté. Y el Espíritu Santo satisface la vida de uno donde quiera que uno esté. Porque Él es el que tiene el poder. No es un club social, no es un grupito. Ay, qué bien nos sentimos. No, no, aquí nosotros nos sentimos bien porque experimentamos la presencia de Dios. Pero no siempre no, ¿entienden? El asunto de sentirse bien no siempre está relacionado con que las cosas vayan bien. Porque a los hijos de Dios no siempre las cosas le van bien. ¿No es así? Que no siempre las cosas le van bien a los hijos de Dios. Ni tenemos que siempre vivir en lugares donde lo merecemos todo. Porque al final, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo voy a tener estas necesidades? Permiso. Nosotros estamos para alcanzar a un mundo. Y muchas veces no somos conscientes de las bendiciones que Dios nos da. Pero no es que siempre tenemos que siempre que todo vaya bien y que viento en poco, porque si yo soy cristiano, ¿cómo me voy a enfermar? Si yo soy cristiano, ¿cómo es que me van a ir las cosas mal? Si Dios es mi Padre, ¿cómo es que tal cosa? Ven acá, ¿y cómo es que a Jesús lo crucificaron y a los apóstoles los crucificaron y muchos murieron decapitados y murieron asados en pailas de aceite? Pero ¿cuál es el Cristo que la gente quiere hoy? El de tú te sientes mal, eso es porque tú no tienes fe. ¿Y qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Y qué hacemos con Pablo que oró y oró y oró y oró y oró? Y Dios le dijo: oye, el aguijón ese es hasta que te mueras. ¿Y quién dice que Pablo no está en el cielo? Que aquí se atreva. Es más, llegó al tercer cielo. No llegó al cielo, sino al tercero. Pero hoy se está vendiendo un evangelio que está distorsionado. Y hay una imagen de la iglesia que no es. No es un lugar político. El catolicismo, que históricamente la gente lo tiene, el Vaticano lo que más defiende son sus intereses políticos. ¿Qué otra cosa? Más nada. No tiene nada que ver con Cristo, ni con la iglesia, ni con nada. Es otra cosa. No es un centro de autoayuda.
La iglesia está para ayuda, pero esa no es la misión de la iglesia. Si podemos dar comida, la damos. Y si podemos ayudar, la ayudamos. En Cuba, gracias a algunos hermanos aquí, pocos, han ayudado a nuestra obra en Cuba, sobre todo para que los niños tengan leche. Bueno, no sé si ustedes saben que a los niños en Cuba a los 7 años le quitan la leche. No la puedes ver. 0 leche. Y entonces hay hermanos aquí que ayudan y entonces nosotros compramos leche para darle a los niños. Eso es parte de lo que hacemos. Pero la misión no es dar leche. Ni la misión es ayudar a los pobres. Iglesia, esa no es tu misión. Eso está incluido en el paquete. Tu misión es predicar el Evangelio y que la gente se convierta. Esa es la misión de nosotros como creyentes. Porque ¿qué haces si le das un vaso de agua a un sediento y no le hablas de Cristo? Va para el infierno. La misión de la iglesia, o sea, eso va en el paquete, pero no es la misión de la iglesia. Jesús hizo milagros, pero si la misión no hubiese sido hacer milagros, todavía estuviese en la tierra, porque mire que hay cojo y ciego y manco, y todos los días salen enfermedades diferentes, sanando gente y sanando. A ver, sanó a alguna gente, pero su misión era la cruz. Y sus milagros no impidieron que llegara a la cruz, que era el propósito real por el cual él había venido. Por eso cuando murió dijo, Padre, consumado es. La deuda se ha pagado. A lo que vine a rescatar al hombre, ya lo he consumado. El hombre ahora está libre. O sea, listo para elegir y libre para elegir si desea creer en el plan de salvación o rechazarlo y no creer. Pero ya todo está cumplido. Todo lo que se había predestinado ya se ha cumplido. El hombre, o sea, ante esa respuesta, dirá, y eso es lo que pasa. Pero la gente, ay, porque hace falta que la iglesia me ayude, y que la iglesia sí, la iglesia da ayuda, pero no nos podemos desviar. La meta es alcanzar a la gente. Que cuando la juega conozca a Cristo, y se toquen las puertas, y se aprovechen, como vamos a ver mañana, las oportunidades diarias que Dios nos da, y cuando cada miembro de cada iglesia asuma la responsabilidad de que está llamado por Dios para compartir el Evangelio a fin de que el reino de Dios se extienda, entonces este país y el mundo entero se va a remover. Porque a donde quiera que el Evangelio ha llegado, ha cambiado. En Cuba las iglesias crecen de una manera tremenda, no sé, otros lugares, no los conozco a todos, las iglesias que conozco son las que están en Cuba, y es donde veo, 2016, ¿saben cuántas iglesias se organizaron en la mitad de la isla de Cuba, que es a la que pertenece a nuestra convención? 100 iglesias, en patios de casa, dentro de una casa, 100 iglesias. 100 lugares, bautizando en piscinas, en tanques de agua ahí, 100 iglesias que están ganando gente. Que algunas tienen un poco de recursos, otras tienen menos, pero todas están en una misión, alcanzar al mundo. No es una asociación ecuménica que pretende la unidad religiosa como un solo camino, por la voluntad de Dios. No es eso. ¿Ustedes saben, entienden eso? La asociación, el ecumenismo, ¿entienden esa palabra? En Cuba hay una sociedad que se llama la Sociedad Ecuménica. Están los avalados, los santeros, los musulmanes, los no sé quién, los otros y los otros. Entonces, esa asociación lo que hace es, al final todos somos hermanos y le adoramos al mismo Dios. En definitiva, lo mejor es que nos unamos, y esas diferencias que hay entre las religiones, eso es ecumenismo. Los musulmanes no son mis hermanos, porque ellos no conocen a Cristo. Los santeros tampoco, porque el Cristo de ellos no es el Cristo de la Biblia. Entonces no son mis hermanos. Pero hoy en día hay
Hay una idea que se está vendiendo, que es la idea de la tolerancia. Miren, el cristianismo no es excluible. Nunca acepten eso. Nosotros nunca hemos excluido a nadie como cristianos. Jamás Jesús ha excluido a las personas. No existe eso. Tiene una línea trazada que define, eso sí. Venga todo el que crea, pero es a la manera de Dios. Hay que cambiar, hay que arrepentirse, ¿entiendes? Hay que ser transformado, porque los que forman la iglesia, lo que dice el Nuevo Testamento, es que los que forman parte de la iglesia es que han sido transformados en la sangre de Jesús. Entonces, el que no es transformado, no conoce a Dios. ¿Quiénes componen la iglesia del Cristo, el Rey de la tierra? Sigue. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigue, José. Venid en pos de mí. Dice, venid en pos de mí. A Pedro y Andrés le dijo eso. Y dejando las barcas y las redes, le siguieron. Seguimos. Estas son características que distinguen a la gente que forma parte de la iglesia. Personas arrepentidas. Un cambio de vida que comienza en la mente. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud. Porque si no conozco a Cristo, no quiero ir en pos de Dios. Y mucho menos quiero vivir como Él quiere que yo viva. Pero cuando conozco a Cristo, cuando las vidas de ustedes fueron impactadas por el Evangelio, hubo un cambio, ¿sí o no? Un antes y un después. Yo antes era tal cosa, ahora tal cosa. Eso es arrepentimiento. Han abandonado un estilo de vida lejos de Dios. La idea es que uno comenzó en Cristo cuando conoció al Señor, pero a medida que uno fue conociendo a Cristo, ¿de quién se iba alejando? Del mundo y de su estilo de vida, y buscando agradar más al Señor. Y hoy pecamos, sí, todavía, y lo que falta. Pero no tenemos un estilo de vida pecaminoso, ni tenemos relación con el pecado. Fallamos, pero no queremos vivir esa vida atrás. ¿Quién quiere ir atrás y ser lo que usted era cuando no tenía Cristo? ¿Alguien quiere ir atrás? Jesús se lo dijo a los discípulos. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Dijo, bueno, caballero, ya yo les he explicado todo cómo es esto. Y ya les he enseñado que yo vine a dar mi vida en rescate con muchos, y ustedes tienen la posibilidad de salvarse en mí. ¿Qué les digo? Pero si ustedes quieren, se pueden ir. Pueden elegir qué van a hacer. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Ese es el pasaje. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Te voy a decir algo esta noche. Tienes que estar completamente convencido. A los jóvenes que están aquí, adolescentes y jovencitas que veo, y jóvenes, y a todos nosotros. Convencido completamente de que de esa puerta para afuera no hay nada que te pueda satisfacer. Todo lo que necesitas está de ahí para acá. De ahí para afuera no hay nada. ¿Hay algo que te pueda hacer más feliz que lo que has encontrado aquí hoy? ¿Hay algo que pueda protegerte más que la protección que Dios te ofrece? Uno tiene que estar convencido de eso. Cuando uno está convencido de eso, no importa dónde estés, ni dónde vivas, ni quién es el que gobierna y quién es no. Eso va, el plan baja de eso.
¿Sabes por qué? Porque tú has conocido a tu Dios. Y que cuando no tengas comida, Él no te va a dejar sin comer. Y que cuando te estén amenazando, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y que tú no estás solo ni sola, porque ese Dios que dijo, yo estoy todos los días contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque mientras uno no tenga ese convencimiento y llega a esa madurez, tendrá la tentación de salir. Yo conocí al Señor en plena adolescencia. Jamás he mirado atrás. Porque cuando conocí a Cristo, conocí todo lo que yo necesitaba. Y en el camino, por supuesto, el Señor me fue enseñando. Jamás he vuelto atrás. Jamás. No es que otro, eso no es el, pero ese es el convencimiento que tenemos que dar. ¿Qué me puede dar este mundo a mí? ¿Qué puede haber que me pueda satisfacer aquí en La Juega más que lo que Cristo ha hecho en mi vida? Y no solamente en La Juega, en este mundo. Y eso te va a proteger de lo que dice la Biblia. Mire que ninguno padezca por el engaño del pecado. Porque el pecado lo que viene es engañarte. Aquí has encontrado a tu esposa. Has encontrado a tu esposo. Ninguna mujer allá afuera va a darte más de lo que la mujer que Dios te dio. Eso te va a proteger de ese engaño. La paz que tienes aquí es una paz que no te la puede dar nada. Ni que te suban de puesto, ni que te paguen más. Sí, esas cosas son buenas. Pero tu vida no la guía eso. La guía Cristo. Y el que te cuida todos los días. No son las alarmas ni el seguro. Es el Señor. Que te guarda, dice la Biblia, nuestra vida está escondida en Dios. Escondida en el puño de su mano. Y la pregunta es, si mi vida está escondida en el puño de la mano de Dios, ¿podrá alguien hacerme daño sin que Él no lo sepa? Sin que Él no se lo permita como Job, se lo permitió. Satanás sí. Pero no es que es a la deriva, y que nosotros estamos solos. Eso es importante, hermano. Por eso no nos dejemos engañar. No miremos atrás, hacia adelante. Han ido un poco de Cristo. Por eso lo dijo. Pedro dejó a los 4 discípulos y termino con aquí. Dejaron la barca. Dejaron la barca, lo dejaron todo. Mateo dejó su mesa de cobrar impuestos. Todo el mundo lo dejó. Y Jesús hizo un llamado. Cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y cuando ellos renunciaron a todo, hubo un momento en que Jesús le dijo, ¿le faltó algo? ¿Le faltó algo? Los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Los 40 años del pueblo de Israel en el desierto fueron suficientes para que Israel y nosotros entendamos que lo único que necesitamos es a Dios. Su ropa no se envejeció, los zapatos nunca se le gastaron. Ni Adidas ni Reebok ha podido inventar un par de zapatos. 40 años, ¿sabes lo que es? Con un par de zapatos, veamos lo que nos queda. Su ropa no se envejeció, nunca se acostaron con hambre. ¿Cuándo se acostaron con hambre? Nunca. Habían 2 o 3 allí en el desierto que eran medio cubaninos. Y cuando caía el maná, guardaban para el otro día. Para guardar algo, no vaya a ser que no caiga. Sí. ¿Usted no ha leído eso en la Biblia? Guardaban, guardar algo, no va a ser que mañana no caiga el maná. Y al otro día, ¿qué pasaba? Gusano. Y caía el maná nuevo. El que manda aquí es el Señor. Mañana vamos a ver cómo podemos compartir de ese Cristo con un mundo. Que Dios le bendiga.
gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? De alguna manera nos hemos ubicado para, o sea, es bueno siempre cuando uno va a compartir el Evangelio saber qué es lo que va a compartir. Y es la idea que se ha querido traer en esta tarde-noche. Poder saber al Cristo que vamos a compartir, quiénes somos, la responsabilidad que tenemos y quién es el hombre en su condición. Y damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a ponernos en pie para así concluir, que yo sé que los hermanos del ensayo también ya están listos. Mañana a las 7 de la noche volvemos a tener este tiempo y concluimos mañana. ¿Ok? Mañana concluimos. El domingo, déjenme volverlo a recordar, el domingo, Dios mediante, vamos a tener servicio a las 5 de la tarde. Vamos a venir de traje, vamos a tener un tiempo de comunión, ¿verdad? La iglesia pueda disfrutar de ese privilegio. Así que que los papás que estén aquí y los que no Sí. estén, que le avisemos que puedan venir. los papás, esfuércense por llegar, porque se va a estar hablando también. Así que hay sorpresa para los padres, es el día de los padres, por eso que vamos a tener el servicio a las 5 de la tarde. Así que vamos a concluir en oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Eso no va cada mañana. Gracias porque hemos podido ver quién tú eres a través de este estudio, anclando las bases para poder compartir tu evangelio y de alguna manera entender la responsabilidad que tenemos como iglesia de ser embajadores tuyos y predicar en todo momento. A ver la necesidad que tiene el mundo. Ayúdanos a ir y a hablarle a cada una de las personas, Señor. Que cada oportunidad que surja sea una oportunidad de hablar de ti y de las maravillas que tú has hecho. Gracias por poder estar aquí. Llévanos con bien hacia nuestros hogares. Líbranos de cualquier situación, de cualquier accidente. Gracias por Alexander, por el pastor Alexander que está aquí con nosotros. Esperamos que lo bendiga, que guardes a su esposa y a Ima, y a sus dos niñas allá también que están lejos, Señor. Bendícelos. Y gracias por el privilegio de podernos reunir en este tiempo. En Jesucristo, tu Hijo, oramos. Le damos las gracias nuevamente. Amén. Bien, hermanos, así quedamos entonces despedidos. El coro estamos